Bueno, voy a comenzar entonces mi exposición con la observación de una paradoja muy sorprendente cuando se reflexiona en ella. Y es observar que en la mayor parte de los países ricos o modernos o países desarrollados, la escuela casi no ha sido criticada en términos de justicia social, sino que hasta los años 60. Los intelectuales, los sociólogos, los profesores no critican las injusticias escolares. Y sin embargo, en todos los países de los cuales estoy hablando, Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, la escuela es mucho más injusta durante la primera mitad del siglo XX que lo que es hoy día. Y sin embargo, hay muy poca crítica dirigida a la escuela. ¿Por qué hay tan poca crítica dirigida a la escuela? Mientras que estamos en un sistema de escuela de clase, por decir las cosas simplemente. Está la escuela del pueblo, está la escuela de la burguesía, y estas escuelas no se frecuentan. Estamos en un sistema verdaderamente desigual. Entonces yo creo que la crítica escolar es muy débil porque en realidad lo que esperamos de la escuela no es verdaderamente en ese momento lo que esperamos hoy día. Y en el fondo, lo que esperamos de la escuela es, en primer lugar, en todos los países, que participe de la modernización cultural de los países. En Francia se llamaba esto la escuela de la liberación, la escuela de la emancipación, o la gran revisión, la gran revista de los profesores se llamaba la liberación, es decir, todas las luces, todo el progreso, toda la razón tenía que entrar, gracias a la escuela, dentro de la cabeza de los niños. También se espera de la escuela que sea la escuela de la nación. Hemos hecho escuelas públicas, por lo tanto hay que recordarlo para poder hacer naciones, para que todos los ciudadanos puedan compartir, ya sea en Argentina, en Chile, en Brasil o en Inglaterra, pero que compartan una cultura nacional común. Un poco de cultura nacional común. Lo que hace entonces que, de una manera o de otra, la escuela aparece como justa en un mundo injusto. La gran figura de la injusticia social es la explotación, el capitalismo, la miseria, pero no es la escuela. La escuela está un poco protegida frente a esta crítica y hoy en día, por lo menos en Francia y en muchos países, tenemos una cierta visión nostálgica y encantada de la escuela de antaño, de la escuela de antes. Es decir, de aquella escuela que en el fondo estaba al abrigo de los conflictos sociales, protegida de los intereses sociales, una escuela que era como una iglesia, por decirlo de alguna manera. Y a partir de los años 60, todo este modelo escolar, que podríamos llamar para los sociólogos un modelo durkheimiano de la escuela, este modelo escolar se va a hundir. Y la paradoja es que va a desmoronarse porque la escuela se va a abrir. A partir de los años 60, vamos a abrir la escuela, vamos a hacer entrar entonces a todos los niños a la escuela, la mayor parte de ellos van a hacer estudios largos y esta masificación escolar, que es justa en términos sociales, va a comenzar a instruir el proceso de la injusticia escolar. Hoy día, actualmente, nosotros estamos convencidos que la escuela es injusta y todos hemos interiorizado la idea que esta injusticia se explica porque nosotros no logramos darnos cuenta qué es lo que es la oportunidad y la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades no aparece en el mundo escolar.
antes de los años 60. A partir de los años 60, sin embargo, nosotros o los sindicatos, los ministros, los intelectuales de izquierda, los intelectuales de derecha, los estudiantes, todo el mundo tenía en la cabeza entonces la idea que la escuela era justa y que la escuela justa era la de igualdad de oportunidades. Y nos convertimos en creyentes en la igualdad de oportunidades. Y como somos muy creyentes, entonces no sabíamos en qué creíamos o en qué creemos. Creemos que la igualdad de oportunidades es la justicia escolar y yo lo creo ahora también. Lo que yo estoy tratando de decirles es que, ¿qué es la igualdad de oportunidades? ¿Por qué tenemos tanta dificultad en darnos cuenta en lo que es la igualdad de oportunidades? Y de manera quizás un poco más perversa, voy a tratar de decir que la realización de la igualdad de oportunidades no es forzosamente la justicia escolar y la justicia social. Pero al mismo tiempo, la verdad es que yo estoy por la igualdad de oportunidades. Es un poquito complicado como posición y les voy a pedir, por favor, que la acepten. Bueno, ¿qué es la igualdad de oportunidades? La igualdad de oportunidades es una ficción de justicia que afirma que el éxito de los alumnos debe deberse justamente y únicamente a sus méritos. No tiene que ver con su nacimiento, con su origen social, con su cultura. Tiene que ver únicamente con sus méritos, con su trabajo, con sus virtudes. La igualdad de oportunidades supone entonces que la escuela neutraliza los efectos de las desigualdades sociales que hacen que en realidad el éxito escolar dependa de otras cosas que va más allá del mérito de los individuos. Entonces, el modelo de la igualdad de oportunidades es la idea de que la escuela es capaz de construir una competencia escolar completamente igual, en la cual las desigualdades sociales no juegan ningún papel. Es una especie entonces de tabla rasa. Y los niños tendrían que llegar al colegio absolutamente desprovisto de desigualdades sociales para entrar en una competencia escolar pura que crearía desigualdades escolares perfectamente justas. El ideal de la igualdad de oportunidades no es que todo el mundo tenga éxito en la escuela o en el colegio, es que las desigualdades escolares sean completamente justas, que dependan solamente del mérito de los individuos. De alguna manera, entonces, la igualdad de oportunidades es como un partido de tenis. Es decir, esto sucede en un espacio cerrado, los árbitros son objetivos, los jugadores respetan las mismas reglas y al final el mejor gana, sin que uno pueda decir que esta victoria es injusta. Eso es. Y el modelo de la igualdad de oportunidades es la idea que la escuela pueda poco a poco neutralizar los efectos de las desigualdades sociales, que la relación de los niños en el colegio sea una relación independiente de sus orígenes sociales. Es una ficción de justicia, es el ideal de la igualdad de oportunidades. Y de alguna manera, detrás de este concepto de justicia escolar está la idea que la justicia social sería una movilidad social pura y perfecta. En cada generación se podría redistribuir completamente esta diferencia. Se llega a la hipótesis, de alguna manera, que Dios es simpático y democrático al mismo tiempo, que ha distribuido los talentos de los alumnos de manera aleatoria y que si la competencia escolar es justa, las desigualdades escolares, ellos también van a ser justas y que los individuos
van a deber el éxito escolar a ellos mismos, a sus talentos y a sus méritos. Este es un modelo de justicia extremadamente fuerte y que nos parece hoy día que se ha impuesto como una evidencia en la mayoría de los países, y basta con leer las críticas que se le hacen a la escuela y todas dicen no existen bastantes niños o suficientes niños desfavorecidos en las universidades, no existen niños desfavorecidos en las grandes escuelas y no existen suficientemente niños desfavorecidos en Oxford, no existen bastantes niños desfavorecidos entonces en Harvard, no hay niños desfavorecidos en la Universidad Católica, por ejemplo. Es la misma crítica en todas partes. Entre paréntesis, si existieran niños pobres en Oxford o niños pobres en la Universidad Católica y niños pobres en Harvard, bueno, el colegio entonces sería justo. Ese es el modelo. Entonces, ¿por qué este modelo se ha impuesto? ¿Por qué se ha impuesto casi en todas partes? Se ha impuesto primero que nada, yo creo, por razones que ya explicó Tocqueville. Es decir, que la tendencia democrática es la afirmación continua de la igualdad fundamental de los individuos. Nosotros creemos cada vez más que los individuos son fundamentalmente iguales, mientras que en las sociedades de los antiguos regímenes pensábamos que los individuos eran fundamentalmente desiguales. Por ejemplo, no hace mucho tiempo pensábamos que las mujeres eran naturalmente desiguales. Hoy día, muchas personas lo piensan, pero es muy difícil de decir. Bueno, entonces existe esta idea que todo el mundo puede pretender o puede querer realizarse en la sociedad, y esto nos lleva a una necesidad individual muy fuerte que es la sociología de mi juventud, es decir, la sociología de Parson definía muy bien que es la necesidad de realización, la idea que cada hombre puede ser capaz y tiene que ser capaz de llevar a cabo la vida que le parece buena o bien. Es por eso que la igualdad de oportunidades es bueno, porque es algo fundamental y fundamentalmente es una creencia democrática e individualista. También existe la idea según la cual la igualdad de oportunidades es bueno para la colectividad, porque la igualdad de oportunidades va a desarrollar el capital humano, va a subir el nivel de calificación, va a permitir a todos los individuos que desarrollen sus talentos o sus cualidades, y entonces es bueno para la economía. Hoy día es una banalidad decir que es la sociedad del conocimiento, que es la sociedad del capital humano. Para los chilenos, o mientras más chilenos vayan al colegio, Chile va a ser más justo. Y esto es una idea. Bueno, dejo ya Chile de lado, pero es una idea que comparten los franceses, los canadienses, los alemanes, los japoneses. Todo el mundo está convencido que este modelo de justicia no solamente es justo, sino que además es eficaz. Además es económicamente eficaz. Y al mismo tiempo, pensamos que la igualdad de oportunidades es un modelo bastante virtuoso socialmente, porque la igualdad de oportunidades va a desarrollar la cohesión social, va a desarrollar la confianza, el capital social, todas estas virtudes que están en el corazón del modelo de la OECD. Es decir, la buena sociedad es una sociedad de confianza, es una sociedad de igualdad, es una sociedad de la meritocracia. En el fondo, como las sociedades ya no se basan en el hecho de que los individuos creen en Dios, que era el modelo de antes, entonces hoy día los individuos tienen que desarrollar actitudes virtuosas, cívicas, tolerantes, pacíficas, y mientras más se desarrolle la escuela, la sociedad va a ser mejor y cohesiva.
Bueno, tenemos el modelo entonces de la igualdad de oportunidades. Este modelo me parece indiscutible. No estoy criticando este modelo, pero me pregunto qué es lo que podemos hacer en términos prácticos. Y como yo soy profesor de sociología, primero que nada voy a recordar lo que nosotros llamamos en sociología desde hace 50 años, las lecciones que uno no puede ignorar completamente sobre la dificultad extraordinaria de realizar o concretamente y realmente la igualdad de oportunidades. La sociología de los años 60 hizo un descubrimiento sorprendente, un descubrimiento un poco trágico. Y es que cuando uno ha reducido el efecto de las desigualdades económicas en el acceso a la educación, cuando la escuela se transformó en gratuita, por ejemplo, y bueno, ahí las desigualdades escolares no se redujeron. Y esto es una sorpresa desagradable. Es el trabajo de Bourdieu en Francia, al mismo momento en que Bernstein lo hizo en Inglaterra, al mismo momento de Goldman en Estados Unidos, quienes decían que la escuela es gratuita, todo el mundo puede ir, pero los niños de los ricos tienen más éxito que los niños de los pobres, porque el corazón de la desigualdad escolar, contrariamente a lo que uno se imagina, no es el dinero, es la cultura. E incluso si ustedes le dan dinero a los pobres, como sus padres no leen los mismos libros que los ricos, entonces en el colegio ellos no son tan buenos como los ricos. Y esto es algo que es bastante desagradable, porque no podemos transformar la cultura de los padres. No podemos obligar a los padres a que no miren la televisión y a que lean Pablo Neruda. No podemos obligarlos. Es una lástima, pero es así. Esta es una resistencia extremadamente fuerte y esta resistencia va a cambiar el funcionamiento de la escuela, porque la creación de las desigualdades escolares ya no va a ser un mecanismo bruto con los niños del pueblo por un lado y los niños burgueses por el otro, sino que un mecanismo de creación de desigualdades agregadas, es decir, pequeñas desigualdades que se multiplican y que al final se transforman en grandes desigualdades. Si ustedes hacen entrar a la escuela a dos niños desiguales, pero no tan desiguales, no tan a la edad de 6 años, bueno, cuando tengan 18 años se habrán transformado en personas muy desiguales, porque cada año la pequeña desigualdad se va a haber ido acrecentando y desarrollando. Esto es desagradable, pero estoy obligado a decir que la sociología nos lo demostró y no cesa de demostrarlo desde hace 50 años. Primera noticia desagradable. La segunda noticia desagradable es que para que la igualdad de oportunidades tenga lugar, sería necesario que la escuela fuera totalmente neutra, que la escuela no jugara un rol en la creación de las desigualdades. Ahora bien, la sociología de los años 80, 90, no ha dejado de demostrar que la escuela, sea cual sea esta escuela, siempre es más favorable a los favorecidos que a los desfavorecidos. La escuela prefiere a los ricos. No porque los docentes prefieran a los ricos, sino porque los profesores prefieren a los buenos alumnos. Y en general, los buenos alumnos son ricos.
Porque cuando reagrupamos a los alumnos, poniendo a todos los niños pobres en un lado, en la misma escuela, porque habitan en el mismo barrio, por ejemplo, y a todos los niños ricos juntos en la misma escuela porque viven en el mismo barrio, aunque ustedes estén en Francia, donde la escuela es totalmente gratuita, donde los profesores son estrictamente los mismos en ambas escuelas, bueno, la pequeña desigualdad del inicio va a ir adquiriendo una amplitud considerable. Por ejemplo, mientras más largos son los estudios, más de alguna manera se van haciendo estas desigualdades. Les voy a dar un ejemplo cruel. Cuando se reclutaban a los profesores a la edad de 20 años, los maestros, los profesores, a menudo eran de origen medio y popular. Cuando se les reclutaba a los 25 años, eran de origen medio y burgués. Ahora, tal vez tienen más competencias, pero están mucho más alejados culturalmente de sus alumnos. No es cierto que se gane en esta historia. Y por lo tanto, la escuela no es independiente, y mientras más arbitrajes financieros hace esta escuela, de manera general se da más dinero. Todos los sistemas, incluso los sistemas republicanos como el francés, que es el mío, bueno, esa escuela da más dinero a los mejores alumnos, incluso cuando es gratuito, porque hay más enseñanza, porque los cursos son más complicados, porque los estudios son más largos, y de una cierta manera yo diría que mientras los profesores tengan alumnos, tengan niños, la escuela no va a ser neutra. No sé si esta broma, digamos, esta que estoy diciendo se fue entendido, pero los profesores también tienen intereses en el colegio a través de los alumnos, escoger las mejores escuelas, etcétera. Entonces, es realmente muy difícil poder imaginar una escuela que sea perfectamente neutra e independiente. La sociología de los años 2000, Andy Harwitz justamente hizo una síntesis muy buena, nos enseñó una tercera cosa, y es algo que es importante, y es que las comparaciones internacionales nos muestran que incluso si todas las escuelas reproducen las desigualdades sociales, va a haber algunos sistemas escolares que las van a reproducir nítidamente más que otros. En otras palabras, hay escuelas más justas y hay escuelas más injustas. Tomo un ejemplo. Canadá es una sociedad más desigualitaria que la sociedad francesa, y las desigualdades escolares son más bajas en Canadá que lo que son en Francia. Corea es una sociedad más desigualitaria que lo que es, por ejemplo, Francia, pero las desigualdades escolares son más bajas en Corea que lo que son en Francia. En otras palabras, tenemos que extraer una lección de estas comparaciones, porque a pesar de todo hay maneras de poder reducir las desigualdades escolares y por lo tanto mejorar la igualdad de oportunidades. No les voy a hablar largamente, pero hoy en día conocemos muy bien todas estas soluciones. En el fondo, las encuestas PISA, la OCDE, han definido lo que Andy Harwitz llamaba la cuarta alegría: mejor pagar mejor a los profesores, formarlos mejor, tener programas nacionales, escuelas autónomas, una escuela gratuita hasta los 16 años, no seleccionar a los alumnos hasta los 16 años. Se conoce la forma. Pero dicho esto, no tapemos el hecho de que esto es muy difícil, porque no estoy realmente seguro de que los franceses tengan ganas de volverse luterianos como los finlandeses. No estoy tan seguro tampoco
de que los ingleses tengan ganas de volverse republicanos. No estoy seguro de que los americanos tengan ganas de volverse socialdemócratas. Tampoco estoy seguro de que los chilenos tengan ganas de transformarse en discípulos de Confucio. Entonces, en otras palabras, no perdamos de vista que las escuelas están fuertemente enraizadas en culturas nacionales, en historias nacionales, en sensibilidades nacionales, y que la idea entonces de un benchmarking internacional que ocupa hoy día el 90% de los sociólogos es una tecnología inteligente, pero no estamos seguros de que vaya a ser tan fácil poder instalar esta escuela virtuosa. Y tal vez los finlandeses son virtuosos en la escuela, pero la gente prefiere la cocina italiana. Entonces, ¿qué es lo que hay que escoger? No va a ser simple. En todo caso, hay ahí obstáculos objetivos frente a la igualdad de oportunidades que no nos impiden desear la igualdad de oportunidades, pero que tampoco implican que haya que ser completamente inocentes, ingenuos. Hay obstáculos también internos en esta igualdad de oportunidades. Estos obstáculos me gustaría señalarlos porque creo que son los más importantes. En primer lugar, la idea de una escuela meritocrática que realmente tenga esta igualdad de oportunidades no nos garantiza que vaya a haber una igualdad escolar y que vaya a haber una igualdad en términos de los resultados escolares. Porque la igualdad de oportunidad, de una cierta manera, la igualdad de oportunidades no nos dice nada con respecto a la igualdad de los resultados. Los mejores pueden ser muy buenos gracias a la igualdad de oportunidades, y es el caso hoy en día, y en todos los sistemas escolares, incluso Francia y Gran Bretaña, incluso Alemania, hay un número considerable de alumnos que no saben leer, que no saben contar, que ya no quieren seguir yendo a la escuela, que detestan la escuela. Y sin embargo, estamos más bien dentro de la igualdad de oportunidades. Es decir, la igualdad de oportunidades no nos dice nada de lo que fracasa en el fondo, sino que está obsesionada por el número de niños pobres que van a acceder a la élite. Pero no nos dice nada en términos de qué pasa con los que van a quedarse en el borde del camino. Voy a tomar entonces un ejemplo que le toma prestado a un sociólogo norteamericano que se llama Julius Wilson, y que estudió muy bien los efectos de la igualdad de oportunidades escolares en Estados Unidos en una población negra. Y ustedes saben que en los años 60 en Estados Unidos hubo una política extremadamente radical, digo, de igualdad de oportunidad en favor de los negros. Esta política tuvo un éxito formidable porque creó una burguesía negra, lo que de alguna manera era inimaginable. Y de hecho ustedes saben que hay un presidente de Estados Unidos que es de color. Entonces yo les puedo decir que si lo hubiéramos dicho a un americano en 1965 que un día iba a haber un presidente negro en Estados Unidos, realmente habría tenido dificultad en creerlo. Pero durante el mismo periodo en que se creó esta burguesía negra gracias a la igualdad de oportunidades, la situación media de los negros se degradó. Porque la igualdad de oportunidades fue permitirle a los negros que merecían lograr tener éxito y a los que no merecían no lograr. Si mañana, por ejemplo, hubiera 20% de niños de pobladores en la Universidad Católica, sería un triunfo. Pero eso no significaría que la situación de los pobladores vaya a ser mejor que lo que era antes. Tal vez incluso podrá ser peor, porque los que no lo habrán logrado en la escuela dirán que fue por su culpa.
y que solamente tenían que haber hecho un esfuerzo. Entonces, la igualdad de oportunidades no es la igualdad de los resultados, es el modelo deportivo, es el modelo del mejor que gana. No es el modelo de la distribución equitativa de los resultados. La segunda dificultad que hay en esta situación es un modelo de justicia que funciona entre vencedor y vencido. En ese binomio, la competencia es entonces equitativa, están los vencedores, está bien, pero también están los vencidos, los derrotados, y eso plantea un problema. Y en todos mis trabajos sobre la experiencia de los alumnos, nos damos cuenta que en un país como Francia, el fracaso escolar es sentido y vivido por los alumnos como una verdadera tragedia. Es un modelo extremadamente cruel. ¿Por qué? Porque en un modelo de igualdad de oportunidades, cuando ustedes han fracasado, es por culpa de ustedes. Tú serás obrero porque mereces ser obrero, porque no trabajaste bien en la escuela. Tú vas a estar cesante porque te mereces estar cesante, porque no trabajaste bien en la escuela. Y vemos entonces que se desarrolla en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, de alguna manera motines escolares donde los alumnos se vuelven violentos contra la escuela porque en el fondo la escuela los ha violentado prometiéndoles un éxito, un logro, y enviándolos a su propia incapacidad, a su propia nulidad. No sé si me entienden bien lo que quiero decir. Es decir, que en el fondo la escuela tiene que tener como prioridad dar a todos los alumnos la cultura y las competencias frente a las cuales los niños tienen derecho. Es el equivalente a lo que nosotros podríamos llamar un salario mínimo escolar, un sueldo mínimo escolar. El colegio, la escuela, tiene que estar obligada a hacer que todos los alumnos, incluso los más débiles, sepan lo que la sociedad espera de todos los ciudadanos, es decir, leer, escribir, contar, conocer un poco de idiomas extranjeros, es decir, que exista algo común para todos estos alumnos, de manera que el éxito de los mejores no castigue a los más débiles. Este es un razonamiento socialdemócrata. Esto es un razonamiento que dice las desigualdades son aceptadas, pero los pobres tienen que ser lo menos pobres posible. Sin embargo, las desigualdades no son aceptables si la riqueza se desarrolla e implica la pobreza de los otros. No es un razonamiento revolucionario, pero yo creo que vale la pena afirmarlo. ¿Y qué quiere decir esto concretamente? Esto quiere decir que hay que arbitrar. La escuela justa tiene que arbitrar, incluso financieramente, en favor de lo básico y de la escuela común. Las encuestas nos enseñan que los sistemas escolares que dan más dinero al colegio básico y que hacen que los profesores estén mejor ubicados en el colegio, en la escuela básica, son las más iguales o equitativas. Hay que arbitrar en favor de la escuela básica o común. Y voy a decir aquí, para los países como Francia, este tiene que ser la escuela común y no selectiva hasta los 16 años. Los países que han elegido la escuela común y no selectiva hasta los 16 años son mucho más equitativas e incluso, yo agregaría, son más eficientes o eficaces que aquellas que seleccionan de manera más precoz. Evidentemente, este arbitraje se basa también en la formación de los profesores. La calidad de los maestros, de los profesores, es decisiva en este tema, en este asunto. Y a este respecto, cuando hablamos de Finlandia, por ejemplo,
debemos recordar que Finlandia entonces forma a los profesores como Francia forma a los ingenieros. Es decir, son seleccionados de manera fuerte, son pagados, bien pagados, y son formados a un alto nivel. Y cuando los alumnos fracasan, son ellos que se preocupan de ellos y no mandan a los alumnos a instituciones especializadas, o lo mandan lo menos posible. Entonces, la justicia no es simplemente la igualdad de oportunidades, sino también es la igualdad de oportunidades desde el punto de vista del que no ha podido lograr la igualdad de oportunidades, de manera en que no nos encontremos en un programa únicamente privado y que se dirija a las élites. Esto es muy importante, que los pobladores entren en la Universidad de Chile, pero lo más importante es qué vamos a hacer con los pobladores que no van a entrar a la Universidad de Chile. Ese es el tema fundamental. La segunda recomendación es una recomendación que yo tomo no de John Rawls, sino de otro filósofo americano que se llama Michael Walzer. Y es la idea que hay que multiplicar las oportunidades. Es decir, hay que preguntarse sobre la importancia excesiva de la escuela y sobre el destino de los individuos. Si la escuela juega un rol dominante en el destino de los individuos, las consecuencias de esta dominación no son forzosamente justas. Entonces, al lado del colegio hay que desarrollar un sistema alternativo. Llamamos a esto en Europa formaciones durante toda la vida, o formaciones profesionales durante toda la vida, o entonces un regreso a los estudios. Es de hecho, entonces si ustedes perdieron entonces este partido escolar, ustedes pueden volver a jugar este partido, pueden tener otras oportunidades en otros ámbitos, en otros campos y con otros criterios. Les doy un ejemplo bastante simple. La mitad de los estudiantes suecos son personas que tienen una actividad profesional. La universidad en Suecia no está reservada a los jóvenes de 18 años que tienen éxito en los estudios. Hay personas de 50 años que vuelven a la universidad para poder recomenzar este partido que perdieron 30 años antes. Entonces podemos pensar también en Alemania. Alemania tiene un sistema escolar extremadamente injusto, porque tiene una selección precoz que hace que se tome a los buenos alumnos a los 12 años y se ponen o se colocan en una especie de reservas para ellos. Sin embargo, el sistema no es injusto porque al lado de esto, la formación profesional es de excelente calidad, lo que hace que el alumno que fracasó en el ámbito escolar va a poder tener otras oportunidades. Y esto tiene consecuencias prácticas. El 40% de los ingenieros alemanes no tienen diploma universitario. 40% de los ingenieros alemanes son ex obreros que probaron nuevamente una nueva oportunidad. Sin embargo, si ustedes están en Francia, tienen un 0% de ingenieros que son ex obreros. Bueno, yo no diría 0, voy a decir 4%. Entonces, el colegio o la escuela justa es una escuela que no tiene el monopolio de la formación. De alguna manera, mientras los individuos tengan más oportunidades que probar, y esto es un efecto matemático, la distribución se transforma en algo equitativo. Mientras más partidos jueguen, bueno, más pueden lograr el equilibrio. Pero si ustedes juegan solamente el partido escolar, la oportunidad o la posibilidad de ganar o de perder no se equilibra. Ustedes ganan todo o pierden todo.
El último comentario es que la escuela justa no es necesariamente la buena escuela. Y hoy día nos interesamos enormemente en lo que es la escuela justa y extremadamente poco en lo que es una buena escuela. Una buena escuela no es forzosamente una escuela justa, pero es una escuela que educa a los alumnos, es una escuela que forma sujetos, personas, es una escuela que es acogedora para los alumnos, es una escuela que entrega un aprendizaje de la vida democrática, es una escuela que se interesa en las personas, que desarrolla virtudes sociales. Y desde este punto de vista, la escuela de Singapur, que es bastante justa, no estoy seguro que sea una muy buena escuela. La escuela de Corea, que es bastante justa, no estoy seguro de que sea una muy buena escuela si yo evalúo la tasa de suicidio de los estudiantes. Entonces, no nos focalicemos únicamente en la justicia de un sistema. Una escuela debe también o no tiene que perder de vista que está ahí para educar. Y desgraciadamente, en mi propio país yo me doy cuenta que casi nadie ya se interesa en la educación porque estamos obsesivos por el modelo de la igualdad de oportunidades y nos interesamos muy poco en el bienestar de los alumnos, en la autoestima, en la confianza que ellos tienen. Pero les puedo asegurar que en Chile la escuela es muy injusta, muy desigual, pero los alumnos la encuentran muy acogedora y tienen muy buenas relaciones con los profesores. Y esta virtud no tiene que desaparecer en nombre de la igualdad de oportunidades. La escuela justa no es suficiente para tener una buena escuela. Como conclusión, me gustaría decir 3 cosas muy rápidamente. En primer lugar, quisiera recordar que no hay que esperar todo de la escuela. Tengo la sensación hoy en día que la mayor parte de las sociedades que han renunciado a actuar sobre la economía y a reducir las desigualdades sociales han confiado a la escuela la tarea aplastante de fabricar una sociedad justa. No me parece razonable. La escuela no puede transformar a la sociedad. Quisiera decir que desde ese punto de vista hay una especie de giro con respecto a los años 60 en que se pensaba que la escuela no podía cambiar nada. Y hoy día tengo la impresión de que se cree demasiado en que la escuela puede cambiar todo. Y hay que recordar que si queremos que los niños de pobladores, por ejemplo, entren a la Universidad de Chile, el nivel de vida de ellos tiene que subir. Va a ser mucho más eficaz que los dispositivos políticos que van a buscar a las escuelas vulnerables, a algunos individuos que merecerían poder tener un éxito en la escuela. Entonces no perdamos de vista el hecho de que hay algo extraño hoy en día a causa de la globalización. Hay una especie de abandono de la capacidad de transformar la sociedad y confiamos a la escuela una tarea que yo encuentro excesiva y que siempre va a ser decepcionante porque la escuela nunca va a poder mantener la promesa que está dando. Entonces seamos un poco arcaicos y no soñemos demasiado. La segunda observación es que no es seguro que la buena escuela fabrique una buena sociedad. Como yo soy sociólogo, voy a insistir en trabajos que destacan lo que los sociólogos llaman desde Durkheim la ecological fallacy o la paradoja ecológica. Es decir, las consecuencias colectivas de una acción buena para los individuos no necesariamente son buenas para la colectividad. Voy a dar un ejemplo extremadamente simple que tomo prestado del trabajo de un sociólogo inglés que se llama Andy Green, si ustedes lo conocen tal vez. Y Andy Green muestra que la escuela desarrolla virtudes
civismo, tolerancia, liberalismo, que las personas entonces que hacen estudios serían personas bastante más agradables que aquellas que no han tenido estudios desde el punto de vista de los principios democráticos, pero muestra al mismo tiempo que mientras más alta es la tasa de estudiantes, no se puede deducir que la sociedad vaya a ser mejor por esa misma razón. Voy a decir algo un poco desagradable, pero Estados Unidos tiene las mejores universidades del mundo y tienen tasas de criminalidad que el mundo entero les envidia, y tienen o han tenido al presidente Bush al mismo tiempo. ¿Quiere decir? No. Digo Estados Unidos, pero porque no quiero decir Chile, porque no quiero decir Francia. De la misma manera, la reducción de las desigualdades escolares no implica la reducción de las desigualdades sociales, si es que las desigualdades escolares tienen un impacto muy elevado en las desigualdades sociales. Quiero hacerme entender bien. Hay una especie de creencia del mundo, de los profesores, en el fondo, en el todo poderío de la escuela o en los efectos automáticamente positivos de la educación. Evidentemente, los efectos positivos de la educación existen, pero no son tan fuertes como se pudiera pensar. Yo creo que hay que recordar, y lo voy a decir en palabras muy simples, a veces también hay que arbitrar entre las utilidades privadas de los estudios y las utilidades colectivas. Estudios, por ejemplo, pueden ser muy útiles para los individuos que los realizan, pero no podemos deducir por eso que vayan a ser tan útiles para la sociedad. Tomo un ejemplo. Si formamos médicos de alto nivel y esos médicos rechazan tratar a la gente pobre o ir a los barrios pobres, ir a trabajar al norte de Chile, bueno, entonces le hemos hecho realmente un gran regalo a los médicos, pero no a la sociedad. Son todas cosas sobre las que realmente hay que interrogarse, porque no necesariamente la transformación de una utilidad privada se va a transformar en una utilidad colectiva. Y en Chile se está debatiendo todo el tema del financiamiento de los estudios, y yo creo que es una forma de reflexionar que sería muy inteligente. En vez de preguntarse cuánto ganan los individuos con sus estudios y lo que gana la sociedad con los estudios de los individuos. Yo no estoy de acuerdo, yo personalmente, en que los estudios, por ejemplo, sean gratuitos. No tengo ganas tampoco de pagar estudios a personas que van a romper la economía. No tengo ganas. No sé si me hago entender. Entonces yo creo que hay que interrogarse realmente y mucho respecto a los vínculos de la sociedad, no solamente los vínculos entre lo que sucede antes de la escuela, sino también lo que va a suceder después de la escuela. No simplemente los efectos de la sociedad sobre la educación, sino también los efectos de la educación sobre la sociedad. Y no siempre son tan simples como pudiéramos esperarlo. Me gustaría decir que toda esta crítica no me impide pensar que la igualdad de oportunidades es el único principio de justicia de una buena escuela que nosotros tengamos. No hay otro concepto de la justicia escolar más que la igualdad de oportunidades, pero esto no nos obliga a ser ingenuos. El hecho de tener un ideal no nos obliga a no reflexionar respecto a los efectos y las consecuencias del ideal en el cual creemos y en el cual tenemos razón de creer. Espero no haberlos desesperado. Hasta la tarde.